Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Viaje a través de la historia. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo del arte paleolítico. Para explorar este tema, tenemos con nosotros al profesor de historia, Álvaro. Bienvenido, Álvaro. Es un placer estar aquí y compartir un poco sobre este periodo tan interesante de la historia de la humanidad. Empecemos por lo básico, Álvaro. ¿Qué es exactamente el arte paleolítico? El arte paleolítico se refiere a las manifestaciones artísticas que surgieron durante el Paleolítico, la primera etapa de la prehistoria. Este periodo abarca desde hace aproximadamente 2.5 millones de años hasta hace unos 10.000 años. Es una época en la que nuestros antepasados, los homínidos, comenzaron a desarrollar no solo herramientas, sino también formas de expresión artística. Interesante. Mencionaste que hay evidencias de pequeños depósitos de ocre rojo. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esto? Claro. El ocre rojo es un pigmento natural que se encuentra en la Tierra. Durante el Paleolítico, nuestros antepasados descubrieron que podían usarlo para diferentes propósitos. Hay evidencias arqueológicas que sugieren que el ocre rojo se utilizaba como pintura. Se aplicaba sobre los cuerpos, posiblemente con fines rituales o decorativos, y también en las paredes y techos de las cuevas. Entonces, estas pinturas en las cuevas representaban escenas de animales. Sí, efectivamente. Muchas de las pinturas rupestres del Paleolítico representan animales. Estas imágenes no eran simplemente decorativas, se cree que tenían un significado ritual o mágico. Por ejemplo, algunas teorías sugieren que pintar animales en las cuevas podría haber sido parte de rituales de caza, con la esperanza de atraer la buena fortuna y garantizar el éxito en la caza. Eso tiene mucho sentido. También mencionaste figuras talladas en piedra o marfil. ¿Qué tipo de figuras eran estas? Las figuras talladas durante el Paleolítico eran a menudo pequeñas estatuillas de animales y de figuras humanas femeninas. Las más famosas son las llamadas Venus paleolíticas, que son representaciones de mujeres con características exageradas, como pechos y caderas grandes. Estas figuras podrían haber tenido un propósito simbólico, relacionado con la fertilidad o la maternidad. Me pregunto cómo se tallaban estas figuras. ¿Qué herramientas usaban? Utilizaban herramientas muy rudimentarias, hechas de piedra, hueso y marfil. Con estas herramientas, podían esculpir figuras en materiales duros como la piedra o el marfil. Aunque eran herramientas simples, requerían una gran habilidad y precisión para crear estas figuras detalladas. Increíble. También mencionaste que moldeaban animales en arcilla. ¿Qué podemos decir sobre esta práctica? Moldear animales en arcilla es otra manifestación del arte paleolítico. Aunque las esculturas de arcilla no se conservan tan bien como las de piedra o marfil, sabemos que existieron gracias a hallazgos arqueológicos en algunas cuevas. Estas figuras de arcilla también podrían haber tenido un propósito ritual o simbólico, similar al de las pinturas rupestres y las estatuillas. Parece que el arte paleolítico tenía un componente muy simbólico y ritual. ¿Cómo decoraban sus armas? Decorar las armas también era una práctica común. Los cazadores paleolíticos a menudo adornaban sus armas con dibujos y grabados. Estos decorados podrían haber tenido un significado simbólico, tal vez relacionado con la caza o la protección. Además, decorar sus herramientas y armas podría haber sido una forma de expresar su identidad o pertenencia a un grupo. Es fascinante pensar en cómo estos primeros humanos usaban el arte no solo como decoración, sino también como una forma de comunicación y expresión. Exactamente, Elena. El arte paleolítico es una ventana a la mente de nuestros antepasados. Nos muestra cómo veían el mundo y qué cosas eran importantes para ellos. Aunque no tenemos una comprensión completa de todos los significados detrás de estas obras de arte, nos proporcionan una conexión con nuestros orígenes
y una apreciación de la creatividad humana desde sus inicios. Sin duda. También mencionaste que fabricaban adornos como collares de conchas y dientes perforados. Los adornos personales eran otra forma importante de expresión en el Paleolítico. Los collares de conchas, dientes perforados y pulseras no solo eran decorativos, sino que también podían tener un significado simbólico. Por ejemplo, llevar un diente de un animal poderoso podría haber sido una forma de mostrar valentía o habilidad como cazador. Los adornos podrían haber servido también como talismanes, para proteger a quien los llevaba. Es asombroso pensar en cómo estas prácticas han evolucionado, pero también en cómo algunas de ellas perduran hasta hoy. Los adornos siguen siendo una forma de expresión personal y de significado simbólico. Así es, Elena. Aunque las técnicas y los materiales han cambiado, el impulso humano de crear y usar adornos sigue siendo el mismo. Es una forma de conectar con nuestra identidad y cultura y de comunicarnos con los demás. Álvaro, hablemos un poco más sobre las herramientas que usaban en el Paleolítico. Mencionaste que eran rudimentarias, pero ¿cómo eran exactamente? Las herramientas paleolíticas eran principalmente de piedra, aunque también usaban hueso y madera. Las más comunes eran las hachas de mano, que se usaban para cortar y tallar. También fabricaban raspadores para limpiar pieles, cuchillos y puntas de lanza para la caza. Estas herramientas eran básicas pero efectivas, y su desarrollo fue crucial para la supervivencia y el progreso de nuestros antepasados. ¿Y cómo influían estas herramientas en su capacidad para crear arte? Las herramientas no solo eran esenciales para la supervivencia diaria, sino también para la creación artística. Con ellas podían tallar figuras, grabar dibujos en las paredes de las cuevas y moldear arcilla. El desarrollo de estas herramientas demuestra la capacidad de innovación y adaptación de los humanos paleolíticos. Además, la creación de arte era una forma de aplicar estas habilidades prácticas en un contexto más simbólico y expresivo. ¡Qué interesante! Entonces el arte paleolítico no solo nos muestra sus habilidades artísticas, sino también su capacidad para fabricar y usar herramientas. Exactamente, Elena. El arte y la tecnología estaban íntimamente ligados. La habilidad para crear herramientas avanzadas permitió a los humanos paleolíticos expresar sus ideas y creencias de formas nuevas y complejas. Esto, a su vez, refleja un desarrollo cognitivo significativo durante este periodo. Volviendo a las pinturas rupestres, ¿hay alguna cueva en particular que sea especialmente famosa por su arte paleolítico? Sí, hay varias cuevas famosas. Una de las más conocidas es la Cueva de las Caux en Francia. Descubierta en 1940, esta cueva contiene algunas de las pinturas rupestres más impresionantes y detalladas del Paleolítico. Las escenas representan una variedad de animales, incluyendo caballos, ciervos, bisontes y toros. Las técnicas utilizadas, como el uso del color y la perspectiva, muestran un nivel sorprendente de habilidad artística. He oído hablar de las Caux. ¿Qué otras cuevas podemos mencionar? Otra cueva famosa es la de Altamira en España. Sus pinturas, descubiertas en 1879, son igualmente impresionantes, y representan bisontes, ciervos y caballos. Altamira es conocida por el uso de pigmentos naturales y la precisión en los detalles de las figuras. Además, hay otras cuevas importantes en Europa, como Chauvet en Francia y Cosquer, que también contienen arte paleolítico notable. Parece que hay muchas cuevas que nos ofrecen una ventana al pasado. ¿Qué nos dicen estas pinturas sobre la vida de los humanos paleolíticos? Estas pinturas nos dicen mucho sobre la vida cotidiana, las creencias y los valores de los humanos paleolíticos. La prevalencia de animales en las pinturas sugiere que la caza era una parte central de su vida y cultura. Además, la presencia de escenas rituales y simbólicas indica que tenían una vida espiritual rica y compleja.
Las pinturas rupestres son una forma de entender cómo estos primeros humanos interactuaban con su entorno, y qué aspectos de su vida eran más significativos para ellos. Es increíble pensar en todo lo que podemos aprender de estos antiguos artistas. Para terminar, Álvaro, ¿qué legado crees que nos deja el arte paleolítico? El arte paleolítico nos deja un legado de creatividad, ingenio y humanidad. Nos muestra que, desde tiempos muy antiguos, los humanos han buscado maneras de expresar sus pensamientos, emociones y creencias a través del arte. Este impulso creativo es una parte fundamental de nuestra naturaleza, y ha jugado un papel crucial en nuestra evolución como especie. El arte paleolítico también nos recuerda la importancia de la conexión con nuestro entorno y con los demás, a través de símbolos y rituales que aún hoy seguimos creando y reinterpretando. Sin duda, Álvaro. Este recorrido por el arte paleolítico nos ha permitido ver cómo nuestros ancestros no solo luchaban por la supervivencia, sino también por encontrar y expresar significado en sus vidas. Exactamente, y es fascinante ver cómo estos primeros intentos de arte han perdurado a través del tiempo, permitiéndonos conectar con nuestros antepasados y comprender mejor nuestras propias raíces. Es un testimonio del poder duradero de la creatividad humana. Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y compartir tu conocimiento sobre este tema tan apasionante. Ha sido un placer, Elena. Siempre es un gusto hablar sobre la historia y el arte, especialmente cuando se trata de un periodo tan fundamental como el Paleolítico. Muchas gracias de nuevo, Álvaro. Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio de Viaje a través de la historia. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido tanto como nosotros. No olviden suscribirse al podcast para no perderse nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.